Corillo, la calle está hablando y lo que se escucha es el silencio de las casas vacías. Hoy vamos a hablar de una crisis que el gobierno quiere meter debajo de la alfombra. Siempre se habla de los jóvenes que se van buscando un mejor futuro, pero el verdadero escándalo, el cantazo que nadie quiere ver, es que nuestros viejos, los que construyeron este país, están empacando sus maletas porque Puerto Rico ya no les garantiza ni un retiro digno ni una vida segura. El senador Adrián González lo dijo claro en el hemiciclo. Hay una encuesta que revela que nuestros adultos mayores se quieren ir. No es un capricho, Corillo. Es una decisión de supervivencia pura y dura. Personas de 70 y 74 años están prefiriendo empezar de cero en otro país antes que quedarse aquí a esperar que el sistema de salud colapse sobre ellos o que la criminalidad los arrope. Es una vergüenza nacional que después de trabajar toda una vida, el único premio que les dé este sistema sea el destierro forzado. Adelante, compañero Adrián. Muchas gracias, señor presidente. El país se nos vacía y hemos hablado muchísimas veces de la inmigración, de las miles de personas que se mudan y siempre enfocados quizás en el grupo que más atención se le presta, que es las personas en edad, como se les dice, productiva. ¿Pero qué es la edad productiva? El 3 de marzo de este año, el periódico Primera Hora publicó una noticia titulada "Se nos van los adultos mayores". La entidad AARP realizó una encuesta a más de 700 personas de 45 años en adelante y todos los encuestados revelaron que contemplaban irse del país. Y nombraron 4 razones principales por las cuales entienden que ya Puerto Rico no les ofrece las oportunidades para asegurar su permanencia, como por ejemplo servicios de cuidado y de salud que son limitados, retos para la vida en comunidad, no se sienten aptos para transitar por nuestras calles y nuestras aceras, pocas oportunidades laborales y empresariales, cosa que es triste que un 92% indique que quiere trabajar. No es que quiere, es que necesitan trabajar nuestros adultos mayores precisamente por los retos económicos que implican vivir en Puerto Rico. Y la cuarta, falta de seguridad. No van a eventos sociales y se sienten inseguros cuando salen solos a la calle. Es muy revelador que nuestros adultos mayores, entre nuestros adultos mayores exista un amplio consenso de que aún siendo adultos mayores y habiendo pasado la mayor parte de su vida en Puerto Rico, a estas alturas estén contemplando también irse del país. Si lo que están naciendo son entre 13,000 y 18,000 niños al año, si las personas de todos los grupos, incluyendo los adultos mayores, y a modo de ejemplo, en un año, cerca de 1,000 personas de entre 70 y 74 años se mudaron. Cuando esas personas tenían 25, 30, 35, pensaban que a sus 72 años iban a estar en una mudanza, no una mudanza del piso 3 al piso 6, de Puerto Rico a otro país. La mayoría escoge Estados Unidos. Eso no es calidad de vida. Los que no encuentran las oportunidades luego de convertirse en profesionales o sin ser profesionales porque no encuentran trabajo, van a Estados Unidos o al país que sea a emprender una nueva vida, a comenzar su vida, a hacer una familia, a comprar una casa, a hacer la vida que no pueden hacer aquí. Sin embargo, cuando uno tiene 65, 70 años, que ya hizo, se supone, una vida, ¿a qué uno se muda? Es muy triste que personas en Puerto Rico estén decidiendo dónde van a pasar el ocaso de su vida, que es a lo que uno se va a mudar con 70 o 75 años por el miedo que les da vivir aquí o morir aquí, y en qué circunstancias. AARP reseña unas medidas legislativas encaminadas a investigar todas estas razones. La resolución del Senado 217
para investigar las políticas públicas existentes y necesarias en cuanto al cuidado continuo y prolongado. La resolución del Senado 218 para investigar la transformación y diversidad de la fuerza laboral generacionalmente. Allá en la Cámara, la resolución de la Cámara 371 para evaluar el estado de las calles y su seguridad en cuanto a los adultos mayores. La resolución de la Cámara 374 para investigar la seguridad y la criminalidad en cuanto a adultos mayores. Yo no sé quiénes son los autores. Yo no sé qué partido las presentaron. Nadie debería leer eso cuando se trata de las 4 razones y 4 resoluciones que precisamente nuestros adultos mayores están contemplando para ir a pasar el resto de su vida, sea cual sea. Quizás en el presente no sea nuestro presente, pero puede ser nuestro futuro. Los encuestados, repito, fueron entre 45 años y 80 años, cualquiera de los que están aquí. Así que no es ajena a nosotros, no es ajeno al país, al contrario, este es el presente del país, este es el presente de los adultos mayores, quienes añoran un país que les pueda dar un mejor presente y un mejor futuro, cuán corto pueda ser. Son mis palabras. Pausa eso ahí mismo. Ustedes procesaron el peso de lo que Adrián acaba de exponer. Estamos hablando de una generación que lo dio todo por esta isla y ahora se siente acorralada. No hay cuidadores, los hospitales son un desastre y la luz se va todos los días. Y en medio de esa desesperación, ¿qué hace la vieja guardia política? Pues prepárense para escuchar al pastor con corbata, Gregorio Matías, porque en lugar de buscar soluciones para arreglar el desastre en las agencias, este señor coge el dolor de nuestros viejos y lo convierte en un anuncio político de campaña. Escuchen cómo él intenta secuestrar una crisis de derechos humanos para empujar su agenda partidista, como si irse a otro lado fuera simplemente un problema de estatus y no de la incompetencia de su propio gobierno. Señor portavoz. Señor portavoz. Dios lo bendiga, señor presidente, y bendiga a mis hermanos senadores. Escuchaba el turno del portavoz alterno del independentista y creo que le doy las gracias primero que nada por ese turno, demostrando que necesitamos ser Estado. Él dice que se nos está vaciando Puerto Rico y las estadísticas dicen que el 95% de las personas que se van de Puerto Rico van a uno de los 50 estados. Gracias, senador, por ese mensaje claro de que necesitamos lograr que Puerto Rico se convierta en el estado 51 para que nuestra gente no se vaya. Él habla de el servicio de cuidado, habla de calles inseguras, habla de falta de seguridad. Cada uno de esos 95% de los que se van de Puerto Rico van a uno de esos 50 estados a buscar eso. Por eso nosotros seguimos batallando y luchando para lograr la estadidad. Con la estadidad resolvemos la mayoría de los problemas que tenemos. Por eso ya yo veo que los independentistas, aunque se ponen de verde, aunque hablan del independentismo, también añoran la estadidad, la seguridad. Al senador le está preocupando que la gente se nos va. A nosotros llevamos años preocupados por eso. Pero cuando viajan a uno de los 50 estados. No viajan a Venezuela, no viajan a Nicaragua, viajan a uno de los 50 estados. Por eso es nuestra insistencia en luchar por la estadidad, para mejorar el sistema de educación, para mejorar la seguridad, para mejorar nuestras calles, para mejorar los servicios, porque siendo Estado tendremos legisladores allí en el Congreso pidiendo para Puerto Rico, no uno que va a modelar, no uno que no tiene voto, sino que tendremos legisladores que van a exigir por Puerto Rico. Eso es lo que queremos los estadistas. Nosotros queremos los derechos, también queremos las responsabilidades, pero hasta que no tengamos nosotros legisladores en el Congreso que tengan voz y voto, siempre vamos a ser los últimos, los primeros para quitarnos, pero los últimos para darnos. También vamos a votar por el presidente. Yo le digo al legislador que se una al movimiento estadista, que busque que seamos Estado, para que así nuestra gente no se vaya. Vuelvo y repito, yo trabajé en el aeropuerto. La causa de mayor separación de nuestra gente, es nuestra indigna condición colonial.
Padres despidiendo a sus hijos porque se van a trabajar en uno de los 50 estados. Hijos despidiendo a sus padres para buscar mejor servicio de salud en uno de los 50 estados. Ahí es la demostración por qué nosotros queremos ser Estado. Esto no es un capricho. Es que nosotros hemos visto que nuestra gente se nos han ido hacia los estados, se nos han mudado a los estados, porque como tienen legisladores, ellos piden lo suficiente para salud, piden lo suficiente para educación o lo exigen. Los que pedimos somos nosotros, ellos lo exigen porque para eso tienen el voto. Así que yo le pido a mi compañero Adrián, gracias por demostrar con su turno que lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico es convertirse en el estado 51 de la nación para que no se siga vaciando Puerto Rico, porque le repito nuevamente, se van para uno de los 50 estados. No hay puertorriqueños yendo a mudarse a Venezuela ni a Nicaragua. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias. Próximo asunto. Corillo, vamos a hablar con la frialdad que exige este nivel de hipocresía. Lo que acabamos de presenciar es el oportunismo en su máxima expresión. Adrián González trae a la mesa la crisis de cuidado, la falta de seguridad y el abandono de nuestros envejecientes. Y Matías le da una voltereta olímpica al argumento para decir que la culpa es de la condición colonial y que la estadidad es la varita mágica que lo va a resolver todo. Miren el descaro del sistema. Matías dice que el 95% de los que se van lo hacen hacia uno de los 50 estados y que por eso hay que ser estadistas. Pero lo que el pastor con corbata no dice es que la gente no se va porque ame la bandera. Se va porque en esos estados el gobierno sí funciona, los hospitales sí atienden y las calles sí son seguras. Es un éxodo forzado por la ineficiencia crónica de los mismos políticos que hoy nos venden su ideal como la salvación a los problemas que ellos mismos crearon y perpetuaron. Aquí el problema es de prioridades. Tenemos a un gobierno que despilfarra millones en contratos inflados y agrimensores fantasmas, como vimos en el tumbe de recursos naturales, mientras nuestros adultos mayores no tienen acceso a servicios de cuidado continuo, se sienten inseguros de caminar por nuestras aceras, se ven obligados a buscar trabajo a los 70 años no porque quieran mantenerse activos, sino porque el cheque del retiro no les da ni para pagar la luz que Luma les cobra por un servicio que no sirve. Y en medio de esta tragedia humana, la respuesta de Gregorio Matías es seguir empujando la carreta de su partido. Corillo, el exilio de nuestros viejos es el fracaso más grande de esta administración. Son las personas que levantaron nuestra economía, que nos criaron, que pagaron contribuciones toda su vida y hoy, cuando más necesitan de la protección del Estado, los dejan a su suerte. Ver a un político usar la desesperación de nuestros ancianos para hacer campaña es una falta de respeto al país. Puerto Rico no se merece esto. Nuestros viejos no se merecen esto. El bebo real sigue aquí, con el bisturí en la mano, fiscalizando, porque la verdad de la calle no tiene color y el abuso se denuncia venga de donde venga. Jaque mate a los oportunistas del dolor ajeno. Corillo, si ustedes piensan que este abuso termina con un discurso en el Capitolio, están bien equivocados. El destierro de nuestros abuelos es un negocio redondo para los que administran el colapso. Mientras a nuestros viejos los empujan para el aeropuerto, aquí en la isla se quedan los buitres repartiéndose las propiedades, subiendo las rentas y aprobando leyes de incentivos para los de afuera. Es un desplazamiento sistemático. Una limpieza social donde el que no tiene $1 millón en la cuenta corriente simplemente sobra y los que más estorban según la mentalidad fría de este gobierno son los que exigen servicios de salud y un retiro digno. Ustedes saben la verdad. Vamos a hablar de lo que pasa cuando se apagan las cámaras y se vacían las gradas.
¿Qué pasa con doña María o con don José cuando llegan a la farmacia y el plan vital no les cubre las pastillas del corazón? Tienen que decidir entre comprar la medicina para seguir respirando o hacer la compra del mes. Esa es la crisis cruda que el pastor con corbata no te menciona en su turno de 5 minutos. La asimilación a cantazos, donde te quiebran el espíritu, te vacían el bolsillo, te cortan la luz con luma y luego te dicen que la única salida es montarte en un avión de ida nada más. El senador Adrián González puso el dedo en la llaga porque esto no se trata de ideologías de estatus. Esto se trata de derechos humanos básicos que están siendo pisoteados por el mismo Estado que juró protegerlos. Nuestros envejecientes no están pidiendo limosnas, están exigiendo el retorno de la inversión masiva que hicieron con sus espaldas y su sudor por 40 o 50 años de trabajo duro. Y la respuesta de la vieja guardia es ignorarlos. A menos que sea año de elecciones, ahí sí los buscan, corillo. Cuando se acerca el mes de noviembre, vemos a todos estos buscones de la política metiéndose en las égidas. Van con una sonrisa de cartón, abrazos hipócritas y una papeleta en la mano para asegurar el voto adelantado. Secuestran la voluntad de nuestros viejos bajo la amenaza silenciosa de que si no votan por la palma o por la pava, van a perder los cupones o la ayuda de la vivienda. Es la extorsión política más asquerosa que existe en nuestro sistema. Los exprimen en las urnas, sacan sus victorias por cientos de votos y al día siguiente los dejan pudriéndose en el olvido, haciendo fila desde las 4 de la mañana en una clínica donde ya no quedan médicos especialistas. Ustedes se han puesto a pensar en el daño psicológico que le causa a nuestra sociedad tener que fragmentarse por pura obligación económica. Abuelos que tienen que ver crecer a sus nietos por la pantalla de un celular porque el sistema de salud en la isla colapsó. No hay neurólogos, no hay cardiólogos, no hay manos que los atiendan. La verdadera tragedia no es solo el vuelo que se va, es el hueco inmenso que dejan en nuestros barrios. Antes el vecino cuidaba del vecino. Ahora tú caminas por cualquier urbanización y lo que ves son rótulos de venta, propiedades compradas en efectivo por inversionistas, mientras la doñita de la esquina tuvo que entregar su casa porque las contribuciones se la comieron viva. Eso es violencia institucional, violencia de corbata sin disparar una sola bala. Y mientras nuestra gente sufre esa violencia, el senador Gregorio Matías prefiere gastar saliva hablando de banderas y de estrellas en vez de legislar para topar los precios de los alquileres o para fiscalizar a las aseguradoras médicas que se hacen multimillonarias denegando servicios básicos. Juegan a la política chiquita mientras nuestra gente mayor muere en la sala de espera de un hospital que no tiene recursos. Por eso la calle no les cree ni el Padre Nuestro. Por eso el nivel de asco hacia esa cúpula política está en su punto más alto. El análisis pesado es este. No nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo desmantelan nuestra historia y nuestra familia, porque esos viejos que hoy lloran despidiéndose en el aeropuerto son los libros de historia vivos de nuestra cultura. Son los que marcharon, los que construyeron las carreteras, los que levantaron este país desde abajo. Permitir que los echen como si fueran un estorbo descartable es ser cómplices de nuestro propio exterminio como pueblo. El Bebo Real no va a bajar la guardia en ningún momento. Aquí vamos a seguir exponiendo a cada uno de estos charlatanes que usan la tribuna del pueblo para mentirle al país en su cara. La fiscalización no se detiene. Y a nuestros abuelos, a los que todavía resisten en la isla aguantando el temporal, les digo algo de corazón: ustedes no están solos en esta pelea. La calle despertó y nosotros no olvidamos. Vamos a desordenarles el negocio a los de arriba. Vamos a cobrarles cada lágrima y cada humillación cuando llegue el momento de pasar factura. No hay excusa, no hay tregua y no hay miedo.
El sistema fraudulento se tiene que caer para que el Puerto Rico real pueda levantarse de nuevo. Jaque mate a la vieja política del engaño y del abandono.